Ejercicio 28. Mueven blancas, mate en 5. Solución: dama por G6. ¿Reconocéis este ejercicio, por cierto? Igual de buenas a primeras no, pero si hacemos dama por G6, las negras juegan F por G6, ahora rey F4, único movimiento de las negras G5 jaque, las blancas capturan el peón de F5, las negras solo pueden mover el peón de G, hacen G4, ahora rey F4, bajan el peón a G3 y H por G3, jaque mate. Ejercicio 29. Mueven blancas, mate en 2. Solución: caballo E4. Y ahora observamos que el rey negro no se puede mover, el peón de H2 tampoco, es decir, las negras solamente pueden mover la torre. Pues bien, si la torre la mueven a A2, B2, C2, D2, E2, cualquiera de ellos, las blancas jugarían caballo G3, jaque mate. Si las negras juegan torre F2, jaque, evidentemente no podemos hacer la misma jugada, caballo G3 sería una jugada ilegal, simplemente con el mismo caballo comemos la torre, caballo por F2, jaque mate. Si la torre se desplazara por la columna G a cualquier cuadro, G4, G5, G6, G7, G8, vamos a probar por ejemplo con G7, haríamos mate con el mismo caballo en F2. ¿De acuerdo? Si la torre moviera a G3 haciendo jaque, terminaríamos con caballo por G3, jaque mate, y si la torre se desplazara abajo, torre G1, podríamos acabar con cualquiera de los dos caballos en F2. Caballo H, F2, jaque mate. Ejercicio 30. Mueven blancas. Solución: rey C3. Y ahora las negras no pueden mover ni el peón de A2 ni el rey, tienen que mover el peón de B2, tienen que promocionar. ¿Y qué sucede? Pues que al promocionar cogerán una de las 4 piezas posibles. Vamos a ver los 4 casos diferentes. Si cogen alfil, simplemente con quitar el rey de la diagonal en la que se encuentra, por ejemplo lo movemos a B3, jaque mate. Si cogen torre, jugamos caballo C2, el mate de la coz. Si cogieran dama, jugamos lo mismo, caballo C2. Ahora las negras me pueden comer dicho caballo con la dama, por supuesto, pero al hacer rey por C2, nos comemos a la dama que nos estaba haciendo jaque, hacemos jaque mate. Y la última, si las negras cogen caballo, B1 igual a caballo, las blancas, bueno, están en jaque, juegan rey B3, hacen jaque a la descubierta con el alfil, las negras tienen una solución que es caballo C3, pero ya veis que les va a servir de poco, puesto que las blancas juegan alfil por C3 y esto ya es jaque mate. Ejercicio 31. Mueven blancas, mate en 2. Solución: dama G8, jaque. Muy sencillo este ejercicio, las negras tienen que comer a la dama de caballo, no pueden comer con el rey, y ahora las blancas rematan la partida con caballo F7, jaque mate. Por cierto, este es el mate de la coz. Ejercicio 32. Mueven blancas, mate en 2. Solución: alfil F5. Y ahora vemos que las negras solamente pueden mover el peón de G7. Entonces, ese peón lo pueden mover a G6 y a G5. Si lo mueven las negras a G5, tenemos mate con blancas con caballo F6. ¿De acuerdo? Y si las negras juegan G6, hacemos mate con alfil G4. Obviamente, si hubiéramos jugado caballo F6, el rey negro se hubiera escapado a G5. Ejercicio 33. Mueven blancas. Solución: caballo A7, jaque.
Y aquí las negras tienen dos alternativas. Una, la más lógica, comer la pieza que hace jaque, es decir, con la dama comerse el caballo. La otra es mover el rey. Pues vamos a ver que ambas situaciones son adversas para las negras. Si las negras hacen dama por A7, fijaros lo que ocurre. Siguiente movimiento de las blancas. A4 jaque. Única ahora para las negras, rey B6. Y ahora las blancas juegan torre C8 y resulta que las negras tienen que entregar la dama. Puesto que los peones no pueden moverlos, el rey tampoco. La única que les queda, o las únicas, sería hacer dama A8 o dama B8, por lo tanto tienen que entregar la dama. Y la otra, ante caballo A7, mover el rey, es rey B6, pero fijaros a lo que nos conduce esa jugada. Ahora las blancas juegan caballo C8 jaque, única para las negras, rey B5, y ahora A4 jaque mate. Ejercicio 34. Mueven blancas mate en 3. Solución, torre F4. Y ahora las negras pueden responder de dos maneras. Primera, comer la torre, rey por H1. Y ante eso las blancas juegan rey F2, única para las negras rey H2, y ahora, muy sencillo, torre H4, jaque mate. La otra, ante torre F4, las negras pueden comer el peón de G3. Lo vemos, rey por G3, y ahora las blancas juegan enroque, segundo movimiento, única para las negras, rey H3, y ahora torre 1, F3, jaque mate. Ejercicio 35. Mueven blancas mate en 3. Solución, torre A6. Y ahora las negras, puesto que no pueden mover ningún peón, tienen que mover obligatoriamente el rey. Y el rey, las dos jugadas que puede hacer es comer la torre de A6 o comer la torre de C8. Vamos a empezar comiendo la torre de A6. Bien, la siguiente jugada de las blancas sería torre C7, obligando al rey negro a desplazarse a A5 y en el tercer movimiento torre A7, jaque mate. Ahora vemos el otro movimiento de las negras, del rey, frente a torre A6, sería comer la otra torre, rey por C8, lo vemos, y ahora las blancas juegan torre por B6, obligando al rey negro a jugar a D8. Es el único cuadro que les queda. Y ahora, tercer movimiento, torre B8, jaque mate. Ejercicio 36. Mueven blancas mate en 2. Solución, dama H4. Ahora las negras pueden mover el alfil de B1. Pueden mover el rey a C2 y a E2. Y pueden mover el peón de E3 a E2. Si os parece, vamos de izquierda a derecha comprobando todos los movimientos. Si juegan alfil C2, lo hacemos, las blancas juegan caballo C3, jaque mate. Si las negras juegan rey C2, jugamos con blancas dama A4, jaque mate. Si las negras juegan el rey a E2, las blancas caballo C3, jaque mate, siempre en el segundo movimiento, y si las negras jugaran el peón de E3, es decir, hicieran E2, las blancas ganan con caballo E3, jaque mate.